A las 2 de la madrugada, Caracas yacía envuelta en una densa capa de humedad caribeña, ajena al inminente vuelco del mundo. Para un observador desde un balcón con vistas a la capital, el cielo se presentaba como un inmenso vacío, salpicado únicamente por nubes efímeras y el brillo lejano de las estrellas. No obstante, en las capas ocultas del espectro electromagnético, el ambiente bullía con la energía caótica de una guerra digital ya desatada. En el núcleo de los centros de mando de los sistemas antiaéreos rusos, como las baterías S-300VM, los operadores de radar mantenían una serenidad impropia. Sus jefes y consejeros extranjeros les habían garantizado una protección inquebrantable, un escudo capaz de detectar un objeto tan minúsculo como una pelota de golf a más de 160 kilómetros. Confiaban en que sus S-300 VSM eliminarían cualquier peligro aéreo antes de que tocara los confines de la urbe. Estaban persuadidos de que los estadounidenses jamás osarían invadir su territorio con tal arrojo. Sin embargo, sus presunciones se sustentaban en una realidad ya extinta. Por encima de las nubes, invisible para la lógica obsoleta de los radares defensivos, el espacio aéreo albergaba espectros. Los EA-18G Growler de la Marina estadounidense, despegados desde la cubierta del USS Gerald R. Ford, saturaban las bandas de frecuencia con una capa refinada de ruido blanco. Aunque no se trataba de un jamming tosco para activar alertas, sino de una bruma digital sutil pensada para ocultar la venida de los depredadores. La quietud nocturna se quebró ante una exactitud tecnológica que los guardianes jamás anticiparon. Un minuto después de las 2, el firmamento pareció desgarrarse. Aunque el ruido no era el estruendo habitual de motores, sino un desgarro rítmico y agudo como tela gruesa siendo rasgada, seguido al instante por una vibración aterradora del suelo, mientras múltiples impactos precisos golpeaban objetivos al unísono. La base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, enclavada en el epicentro de la Carlota, quedó neutralizada en una sucesión de fulgores cegadores que alumbraron el valle. Las renombradas baterías S-300, otrora emblema de la defensa patria, no lograron lanzar ni un solo misil interceptor. Antes de que los técnicos radar pudieran anotar un contacto en sus monitores titilantes, un misil antirradar avanzado AGM-88G ya había fijado sus emisores activos y seguido el rayo hasta su origen. Las pantallas se apagaron justo antes de que los tráileres de control fueran devorados por la potencia del golpe. En solo 20 minutos, la malla que se presumía el esquema antiaéreo más avanzado de Sudamérica se redujo a ruinas humeantes y metal retorcido. No se trató de un asalto aéreo convencional para arrasar estructuras. Fue una intervención quirúrgica de apertura de puertas ideada para proclamar una nueva entidad. Lo que irrumpió por la brecha no fue un nuevo torrente de explosivos de gran altura, sino un aviso directo e irrefutable a la cúpula. Mientras los antiaéreos se derrumbaban, la atención viró del firmamento al núcleo mismo de la metrópolis. Mientras los F-35C Lightning II aseguraban un dominio total del cielo, el fin primordial de la noche se buscaba a 15 metros sobre el follaje selvático y los tejados urbanos. Los aviadores del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, apodados los Night Stalkers, pilotaban sus MH-60M Black Hawk y MH-47G Chinook por los desfiladeros citadinos con un mutismo escalofriante. Su meta no era un acuartelamiento ni un almacén de combustible. Era un grupo de coordenadas sumamente precisas vinculadas a los aposentos privados del régimen. A lo largo de años, diversas agencias de espionaje habían catalogado meticulosamente las rutinas diarias y desplazamientos de Nicolás Maduro, localizando sus refugios seguros y los búnkeres subterráneos bajo sus residencias. En esta velada concreta, las Fuerzas Armadas estadounidenses sabían con exactitud dónde reposaba. Los individuos bajando de esos aparatos no eran tropas de infantería convencional. Eran especialistas de élite de la Delta Force, adiestrados para aplicar violencia con la exactitud de un bisturí.
Mientras descendían en rapel a los jardines y detonaban cargas en accesos blindados, la oposición hallada fue agitada, pero al final infructuosa. En el meollo de Caracas, un tímido caos empezó a enraizar mientras la infraestructura eléctrica de la urbe titilaba y finalmente colapsaba, hundiendo a millones en tinieblas. El fulgor anaranjado que los habitantes divisaban reflejado en los cristales de los edificios altos no era un alba prematuro, sino los incendios secundarios de arsenales militares llameando en los suburbios. Las habladurías se propagaron por las avenidas sombrías más veloz que un jet, con la gente murmurando sobre invasiones, golpes y la perspectiva de guerra civil. En las frecuencias militares, líderes desconcertados vociferaban por directivas y apoyos que jamás vendrían. Inquirían con desesperación por el paradero de la aviación y los imponentes Su-30 Mk-2 Flanker, que debían salvaguardar el honor patrio. No hubo réplica de los aeródromos porque esos Flanker seguían en suelo. Las pistas estaban acribilladas y los hangares derrumbados bajo el peso de bombas guiadas con precisión. La Marina de Estados Unidos había erradicado efectivamente su aptitud para intervenir en el conflicto antes de que los aviadores pudieran siquiera acceder a sus cockpits. Fue una exhibición implacable de doctrina bélica contemporánea. No precisas batallar los aparatos adversarios en los cielos, si puedes suprimir efectivamente su aptitud para alzar vuelo desde tierra. El globo se inmovilizó mientras la validación formal de la extracción del dirigente reverberaba en los medios mundiales. La novedad que finalmente quebró el mutismo no fue un clip granulado o un audio filtrado, sino un anuncio oficial del gobierno estadounidense que dejó estupefactos a espectadores globales. Se divulgó que Nicolás Maduro y su consorte Cilia Flores habían sido apresados exitosamente y extraídos del territorio. Esta maniobra no buscaba un atentado contra sus existencias. Era una extracción física concebida para presentarlos ante un juzgado de ley. En una jugada que desafiaba las previsiones bélicas convencionales, Estados Unidos no solo agredió la nación desde lejos, penetraron el enclave más fortificado del país y extrajeron al mandatario directamente de su domicilio. Estaba siendo transportado aéreo hacia aguas internacionales antes de que el polvo siquiera iniciara a posarse en las ruinas de los emplazamientos S-300. Estaba indicted, detenido y materialmente eliminado del escenario en una única noche de operaciones de alto calibre. El sistema no se derrumbó porque su ejército entero había sido vencido en una prolongada contienda. Se hundió porque su elemento pivotal había sido abruptamente y eficazmente eliminado de la fórmula, derivando en un mate que demandó menos de 4 horas para concretarse. Desentrañar el triunfo de tal empresa exige examinar en profundidad las dinámicas de la supremacía moderna. La interrogante de cómo se consumó tal proeza se condensa en la colaboración de 3 pilares clave: inteligencia, sigilo y potencia abrumadora. El factor inteligencia constituyó el cimiento de toda la empresa. El ejército estadounidense no conjeturó la ubicación de las baterías radar, las habían cartografiado con absoluta certidumbre. Durante meses previos a la irrupción, drones y aeronaves de espionaje habían estado catalogando la huella electrónica de cada recurso defensivo en Venezuela. Conocían las frecuencias precisas de cada antena radar y el cronograma exacto de turnos de vigilantes. Incluso habían detectado un fallo tecnológico particular en el radar de guiado que lo cegaba al impactarlo con un tipo específico de señal interferente. Cuando la operación arrancó, los propios detectores del adversario habían sido transmutados en sus vulnerabilidades mayores. El elemento sigiloso estaba encarnado por el F-35C, que funcionaba más como una malla de ordenadores interconectados que como un caza convencional. Estos aparatos eran aptos para intercambiar datos de apuntado al instante, garantizando que cada aviador y cada nave en alta mar percibiera el teatro de operaciones en 4 dimensiones. Mientras los técnicos venezolanos trataban de disputar un partido estándar de guarda, la Marina de Estados Unidos actuaba en un estrato tecnológico que tornaba fútil la oposición. Más allá del equipamiento, este suceso reconfiguró los confines del poder mundial y la salvaguarda de los mandamases. La aprehensión triunfante de un mandatario envía un aviso colosal a cualquier otro autócrata en el orbe que pudiera estar atento.
Actúa como una admonición cortante de que refugios blindados, mallas antiaéreas sofisticadas y separación geográfica ya no otorgan los refugios seguros que antaño. La incursión probó un grado de proyección planetaria que sigue exclusivo del ejército estadounidense y la facultad de implantar tropas, capturar un blanco de alto calibre y evaporarse de regreso a la oscuridad mientras todo un ejército patrio queda petrificado por dominio aéreo. Mientras el astro rey empezaba a ascender sobre Caracas el 3 de enero, la verdad de una era inédita se asentaba. Las vías no rebosaban de blindados o infantes convencionales, sino con un mutismo perturbador y desorientado. Mientras la ciudadanía comprendía que la revolución había culminado, no con un enfrentamiento masivo, sino con un mero vuelo helicóptero. El ejército, ahora decapitado y desprovisto de orientación níquida, optó por confinarse en sus guarniciones en vez de confrontar a un antagonista intangible y arrollador. El hueco de autoridad subsiguiente fue inmediato, y mientras el USS Gerald R. Ford giraba contra el viento para alistar maniobras subsiguientes, era evidente que la empresa ya había cumplido su meta primordial. Esta operación, que algunos han bautizado Operación Lanza del Sur, presumiblemente será escrutada por cronistas bélicos y escuelas de guerra por décadas, y atestigua que en el siglo XXI la vigor de una nación no se calibra por la cantidad de carros de combate que ostenta, sino por la celeridad con que puede ser cegada y amordazada. Probó que inclusive los esquemas defensivos foráneos más ensalzados son vulnerables frente a guerra electrónica fusionada y tecnología furtiva. La extracción del mando sella el cierre de un episodio extenso y arduo para la República, mas también marca el alba de una nueva realidad universal donde la frontera entre coacción diplomática y acción directa ha sido totalmente desdibujada. Las normas de enfrentamiento han mutado y el orbe ahora se ve compelido a confrontar las ramificaciones de un golpe decapitante que puede reesculpir una patria en menos lapso del que requiere una sola noche de reposo. ¿Fue este el sendero apropiado para la estabilidad zonal, no obstante? ¿O destapa una caja de desorden imprevisible? Si estuvieras a cargo de las obligaciones del comandante en jefe, ¿habrías sancionado una empresa de tan elevado riesgo? ¿O el prospecto de contragolpe internacional y secuelas civiles habría sido demasiado vasto para desoír? Mientras Venezuela inicia el trayecto de reedificación o encara el peligro de fragmentarse, la comunidad global debe resolver cómo percibe esta nueva época de poder preciso. ¿Qué opinas? ¿Fue este golpe decapitante quirúrgico un paso indispensable para restablecer el orden zonal? ¿O un antecedente riesgoso que deja expuestos a todos los mandatarios globales a un poderío de fuego quirúrgico? Si estuvieras en la Casa Blanca, ¿habrías avalado la aprehensión de un mandatario en funciones? Háganme saber su parecer en comentarios abajo. Y si desean ahondar en el tema de los Growler y el poder colosal del USS Gerald R. Ford, revisen los enlaces en la descripción. Manténganse alertas, vigilen el firmamento y perseveren.